¿no? Eh, Básicamente las principales, digamos, jurisprudencias son los casos Brunicardi y Horvath, ¿sí? ¿Por qué son las más importantes? Porque, como les decía, la parte más gruesa de la deuda, el problema de la deuda, se origina en la etapa de la dictadura militar, y lo que opinó posteriormente las diferentes cortes tienen que ver con esa etapa, ¿sí? Hay un tercer caso, que es el caso Gali, ¿sí? Que fue posteriormente a la crisis del 2001. Ahora bien, todos los casos se van a tener mucha vinculación con la doctrina de Brunicardi, ¿sí? Brunicardi es el que va a marcar prácticamente la política de la jurisprudencia en adelante. Por eso es tan importante. Tanto Horvath como Brunicardi son jurisprudencias muy desarrolladas, ¿eh? Tienen 150, 300 páginas cada una. Es realmente, si yo le dijera léanla para el parcial, sería hasta una locura. Ahora, en el capítulo de Corti están muy bien reseñadas. Mi idea hoy es hacer un repaso más que nada para que se comprenda el contexto y qué estaba en juego en cada una de ellas, ¿eh? En especial en estas dos. Después, si tenemos tiempo, puedo hablar de Gali, etc. Y con esto pienso arrancar ahora y vamos a ver cómo nos queda el tiempo. Mi idea sería poder ver eso, poder ver una parte que, si bien no entraría en el parcial, explica por qué los países se endeudan, cuáles son las condiciones para que estas cuestiones sucedan, y después también ver algunos números más, poder ver en números cómo fueron las diferentes renegociaciones argentinas. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestro país lamentablemente tiene una demasiado rica y pobre, digamos, experiencia en el resultado en esta cuestión de la deuda pública, ¿no? Nos ha ido realmente bastante mal, con lo cual en muchos países se estudia el caso argentino, o sea que a nosotros nos va a ser muy útil ver algunas situaciones propias, incluso la jurisprudencia, por ejemplo, esta que le digo de Brunicardi, ¿no? Bien, Brunicardi se da en esta situación, bajo este problema. Y me interesa explicar la situación, porque es algo que en nuestro país permanentemente aparece. Creo que no digo ninguna novedad si planteo que el dólar es un problema en nuestro país, ¿sí? De alguna manera el valor, vamos a llamarlo técnicamente las volatilidad del valor del peso con respecto al dólar es un problema que tiene muchos años en nuestro país. Decir que es un problema significa que los actores económicos, empresarios, inversores, ciudadanos, están atentos a lo que pase en ese lugar, ¿sí? Con el valor del dólar. En la segunda parte de esta materia vamos a profundizar este tema. Ahora nos quedamos con la situación concreta de Brunicardi. La dictadura militar llega después de muchas situaciones. Una era una situación de gran violencia política en el país, pero también una situación de inestabilidad política de los partidos, etcétera, pero también llega luego de un evento económico llamado el Rodrigazo, que quizás sus abuelos, sus padres lo recordarán muy bien, ¿no? Yo era muy pequeño y estaba en el coche yendo a visitar a mis abuelos en Pergamino, y mi papá no escuchaban en la radio el discurso de este personaje. Bueno, eso involucró una tremenda devaluación del peso con respecto al dólar. Eso marcó a fuego, de alguna manera, la memoria de esos ciudadanos en ese momento, porque muchos perdieron muchísimo dinero, perdieron propiedad, etcétera, y algunos, que son los que nunca lo dicen, son los que ganaron del otro lado, ¿eh? Porque siempre uno cuenta cuando le va mal, pero no cuando les va bien. Algunas personas licuaron totalmente sus deudas
en ese evento. Entonces, había un gran temor a que una devaluación violenta del tipo de cambio perjudicara a la economía. Entonces, los economistas de la dictadura crearon un mecanismo que ya bien existía, pero lo vuelven a poner, que se llama seguro de cambio. ¿Qué es un seguro de cambio? Es algo así como que se le transmite a determinados actores económicos que tienen que invertir en dólares. Usted invierta tranquilo, que si hay una devaluación, el Estado lo va a compensar. Bien, y le va a dar unos bonos que compensen esa pérdida de tal manera que usted no pierda. ¿Sí? Si no son bonos, le damos los dólares directos. Esta era la primera idea, el dólar directo. Eso duró muy poco, entonces, como hubo una devaluación en el segundo gobierno de la dictadura a cargo de un señor militar llamado Viola, lo que sucedió es que se le empiezan a entregar como compensación a quienes estaban endeudados para comprar máquina, etcétera, en dólares afuera, bonos compensatorios en dólares. ¿Se comprende esta idea? De tal manera que decirle a la persona, bueno, nosotros nos comprometimos con usted que invierta tranquilo. Como su inversión dura 5 años para devolverla, nosotros le vamos a dar un bono cada vez que el Estado no pueda garantizar un valor estable del dólar. ¿Alguna duda con esto? Por eso es un seguro de cambio. Bien. Entre tantos que entraron en el seguro de cambio estaba este señor Brunicardi. ¿Sí? Brunicardi tiene esos bonos en dólares y posteriormente viene el gobierno democrático. Durante la primera etapa de Alfonsín esto se va pagando normalmente hasta que llegó un momento en el cual se hacía muy difícil pagarlo. ¿Por qué? Porque la devaluación era muy grande. Entonces, en ese momento, para evitar que eso signifique un gasto muy excesivo para el Estado, se decide en forma compulsiva a alterar la cláusula de esos bonos. ¿Sí? Y esas cláusulas se alteran de esta manera, fijando una especificación de los bonos, o sea, ya no te lo vamos a pagar en dólares, te vamos a dar pesos, se le estiró el plazo, ¿sí? Y se lo premió con un tipo de interés un poco mayor. ¿Bien? O sea, se intentó que se perdiera lo menos posible, pero el Estado mejoró el perfil de esa deuda, de ese bono. ¿Dudas hasta acá? Bueno, evidentemente, entre tantos, el señor Brunicardi y otros más dijeron, bueno, acá me están alterando las condiciones y me están, de alguna manera, me están estafando. Entonces, se presenta, primera instancia, segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia. Bien, cuando llega Perdón, esto a... una pregunta. Sí, Sebastián. Dijo que le alteraron los plazos y qué más, qué cambios sucedieron. El interés, los plazos y el tipo de moneda. ¿Está? Ok, Vamos, gracias. ¿está? Le hacen un cambio en el bono totalmente. Ahora bien, acá vamos a empezar a mirar una palabra muy importante para la jurisprudencia de la Corte, que es la palabra razonabilidad. Ustedes van a ver, lo habrán visto en otros cursos, que la Corte, cuando analiza el caso concreto, ustedes saben que el control es difuso y por el caso concreto. Y después se podría asimilar a otras situaciones, ¿bien? Pero es por el caso concreto, o sea, el caso presentado por el señor Brunicardi. Ahora bien, ¿qué es la razonabilidad? Es que lo que va a ver la Corte Suprema, la justicia, es no solo si hubo una alteración, sino que esa alteración por sí misma no hace que la medida sea anticonstitucional. Una medida es anticonstitucional si es irrazonable, ¿sí? Y vamos a volver sobre esta palabra muchas veces. La palabra, el concepto de la razonabilidad en la Corte Suprema, que es un concepto que jurisprudencia
nuestra jurisprudencia, desde el principio de la Organización Nacional hasta acá, la Corte va a ir mejorando, ampliando, etc. Bien, ¿dudas, comentarios? Llegados a este punto, como ustedes saben, la Corte, en general, cuando tiene un caso de importancia institucional, lo envía para el dictamen previo de la Procuración General de la Nación. ¿Sí? La Procuración hace un dictamen asesor, se lo envía a la Corte y la Corte lo estudia y lo tiene como un elemento más de juicio a la hora de fallar. ¿Sí? La tarea de la Corte es muy compleja, pero también tiene la ventaja de que viene de primera instancia, segunda instancia, asesoramiento del procurador, viene con mucho estudio previo. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Veo que Alejandro quería decir algo o se le prendió el micrófono. Seguimos. Bien. Entonces, cuando llega el procurador es una persona muy conocida en ese momento, llamado Fapiano, un gran abogado, había sido legislador, había sido diputado nacional, hace un estudio y centra ese estudio básicamente en 3 temas. El primer tema a dilucidar es si la deuda pública, al ser un contrato jurídico, etcétera, es de derecho público o es de derecho privado. ¿Sí? La otra cuestión que va a analizar, el segundo punto que va a analizar, es la legitimidad de la deuda. Recuerdo que Sebastián o Luciano plantearon esto en la reunión pasada, por eso preferí verlo en este momento. ¿Sí? El tercer tema que de alguna manera va a estudiar es la razonabilidad que les decía. Es decir, bueno, ¿es razonable la medida tomada por el gobierno? Bueno, básicamente lo que va a decir el Ministerio Público es que la deuda, de alguna manera, en sí misma había que estudiar sobre la ilegitimidad de esa deuda, porque había sido contraída por un gobierno sin ningún tipo de control, ¿sí? Un gobierno dictatorial. La otra cuestión que va a hablar el Ministerio Público es respecto de que por más que fuese un contrato patrimonial, la deuda siempre es pública y siempre pertenece al ámbito del derecho público. Y como sabemos, en el ámbito del derecho público, como lo han estudiado en derecho administrativo, tiene determinadas particularidades como la exorbitancia del Estado, etcétera, donde el Estado puede alterar determinadas normas por el bien común, vamos a ponérselo en forma global. ¿Sí? El tercer punto es el tema de la razonabilidad. ¿Sí? Voy a dejar la legitimidad para lo último, ¿no? Con respecto a la razonabilidad, una medida es razonable si es de alguna manera proporcionada frente al problema planteado. ¿Sí? No puede ser una medida totalmente exorbitante respecto el famoso pegarle un cañonazo a una hormiga, ¿no? Decir, bueno, tiene que haber proporción entre lo que queremos resolver y lo que estamos decidiendo. Por otro lado, además de esa proporcionalidad, tiene que ser transitorio, tiene que ser algo excepcional, ¿sí? No puede ser que permanentemente apliquemos esas medidas en forma indefinida. Otra cuestión que ha dicho la Corte sobre la razonabilidad es que la situación económica, política, etcétera, exija medidas excepcionales. Y se dan esas medidas excepcionales dadas determinadas circunstancias económicas. Una de esas circunstancias es que cumplir con el compromiso pactado podría afectar derechos más importantes. Por ejemplo,
el derecho a la educación, el derecho a la salud, etc. El sostenimiento de las cuestiones vitales para el Estado. Lo podríamos englobar sobre el criterio de la promoción de los derechos humanos, en especial los económicos, sociales y culturales, y no poner en juego ese tipo de derechos. ¿Sí? Entonces, con ese combo tenemos la razonabilidad. La otra cuestión de la razonabilidad tiene que ver con que ese cambio no produzca un perjuicio exorbitante sobre el acreedor. Por ejemplo, si le estiramos los plazos, no le damos más intereses, le cambiamos la moneda, etcétera, podría suceder que al final del camino la gente reciba mucho menos de lo que se le había prometido en el bono. ¿Se comprende? Entonces, cada caso particular va a ser importante, porque va a haber que estudiar la situación de emergencia, el grado de esa emergencia, porque hay diferentes tipos de emergencia. Puede haber una emergencia como fue la del 2001, puede haber una como la de la pandemia, o puede haber una situación muy transitoria por un hecho puntual. Entonces, analizar bien de qué tipo de emergencia nos estamos enfrentando. Si esas medidas transitorias son medidas que son útiles y apropiadas para salir de esa emergencia. Bien, lo otro, la Constitución, como sabemos, cuando entra en una situación de emergencia según la Corte, no es que se suspenden todas las garantías constitucionales, etc. Lo que se hace es limitar determinadas garantías. Nunca las garantías correspondientes a los derechos humanos son suspendidas en su totalidad, porque ahí estaríamos en una situación de, digamos, de dictadura, ¿me comprenden? Es una reglamentación de esas libertades, esos derechos de propiedad, principalmente en el caso de un bono. ¿Sí? ¿Duda hasta acá? Una consulta. A ver, Jaco, Cuando se sí. refiere a estas restricciones, Sí. se refiere a cuando Corti habla de se pueden restringir los derechos en situaciones excepcionales, pero bajo ninguna circunstancia se puede afectar, digamos, el mínimo del contenido que hace a su existencia. Exactamente. Es ese punto que en definitiva es la razonabilidad, es la doctrina de la razonabilidad. Lo que sea razonable para mantener las máximas libertades, los máximos derechos en funcionamiento con las menores restricciones, lo suficiente para poder salir adelante. Por eso, repito, el estudio de cada caso es muy importante. Las condiciones, las situaciones. No es lo mismo juzgar una razonabilidad en un momento de la crisis que en otro. Ejemplo, en el año 2002 era muy diferente de enero a septiembre que de septiembre en adelante, porque las condiciones habían mejorado, ¿me comprenden? Esas cuestiones. Bueno, ese momento también es importante. Por último, tercer punto, el tema muy trillado de la legitimidad. ¿Sí? Para Fabiano, la deuda era ilegítima. Y básicamente, si ustedes leen en el comentario que hace Corti, Fabiano lo que va a decir es poco menos que esto. ¿Qué cara dura este señor que aceptó bonos de un gobierno ilegítimo y ahora me va a decir que un gobierno constitucional le alteró las cuestiones y que es inaceptable e inconstitucional y que se violaron, como dice la demanda, las garantías republicanas? Dice, se hubiera acordado de las garantías republicanas cuando aceptó el bono. Un poco este es el criterio que va a plantear sobre la legitimidad. Ahora bien, ahí la Corte va a actuar de una manera diferente. ¿Sí? Cuando toma el caso, va a analizar todos los puntos que les comento, la razonabilidad, el estado de necesidad, la forma en que se altera el derecho, en este caso de propiedad, ¿sí? Va a compartir la idea de que es una contratación de derecho público, pero cuando llega al punto de la ilegitimidad, se va a separar de la idea de
Fapiano, del procurador, ¿no? Y va a decir lo siguiente. Va a decir, bueno, el tema de la deuda ha sido debidamente debatido en el Congreso. De hecho, para ese momento, para ese tiempo, más o menos por el año 84, fines del 84, hubo un tratamiento puntual de la legitimidad de la deuda en el Congreso, donde se debatió. Les voy a contar, esto espero que no me tomen por un fanático. Yo fui al debate, era bastante joven, fui al debate. El debate, me acuerdo que había grandes oradores. Uno de ellos era Oscar Allende, que era líder de un partido político de centroizquierda. Después de escuchar horas el debate, empieza a hablar Allende, lo escucho, no terminaba más. Me voy a comer, vuelvo y seguí hablando. Digo, para que se den una idea de la situación. Eso duró 2 días y medio, y termina de una manera abrupta por un tema formal de que no había quórum, una pavada, y así termina el debate. Pero el debate duró 2 días y medio, fue una cosa impresionante. Bueno, termina esto sin pena ni gloria, y la Corte dice, bueno, el Congreso argentino ha debatido esto, ¿sí? No ha tomado una determinación. Sin embargo, dice la Corte, en el presupuesto del año 84 votó partidas para pagar esta deuda. Con lo cual, si votó partidas, lo que estuvo haciendo en ese presupuesto fue aprobando la legitimidad de la deuda y la consideró legítima. Fíjense el artilugio jurídico que encuentra la Corte para salir de una manera políticamente razonable a esta situación. ¿Por qué? Porque para la Corte pesó más la continuidad jurídica del Estado. Es decir, bueno, finalmente los acreedores son ciudadanos, extranjeros, nacionales, etc. Y es muy difícil decirle esta deuda no es legítima porque lo hizo otro gobierno, ¿me comprende? Hasta una dictadura. Entonces encontró este camino, porque no podía decir lo otro, para decir, bueno, finalmente los legisladores lo trataron primero, pero después lo trataron en particular en el presupuesto. Esto refuerza la idea de que plantea siempre Corti, que la finanza pública, el derecho financiero, etcétera, tiene una unidad en todos los temas que estamos viendo. Vimos presupuesto, vimos impuestos por encima, vemos deuda pública, y todo finalmente va a estar muy relacionado y justifica lo otro, ¿no? Entonces, a partir de este fallo, la cuestión de la legitimidad de esa deuda va a quedar empañada, ¿sí? Va a haber un famoso fallo, se me fue el nombre ahora, si alguien me ayuda, sobre la deuda Olmos, el caso el fallo del juez Olmos, donde se estudia en profundidad lo que sucedió con la deuda, pero nunca se encuentra un culpable, se determina un camino a seguir, etc. Y se dice, bueno, la deuda fue adquirida bajo formas ilegítimas, todo bárbaro, pero después, como sabemos bien, que no hay ley penal sin pena, ¿me entienden? Después no pasa nada, no sucede. Y ese fallo es muy interesante para leerlo, pero francamente no tuvo un efecto. ¿Y cuándo vuelve siempre a nuestro país el debate sobre la legitimidad y ilegitimidad de la deuda? Cuando no podemos pagar, cuando estamos con el agua al cuello y decimos, bueno, otra vez empezamos con la legitimidad de la deuda. Y todos estos temas hay que pensarlo antes, no cuando estamos en una situación complicada, como fue el caso que dio origen a Brunicardi, ¿no? Cuando un gobierno desesperadamente toma este tipo de medidas, todo lo que no se hizo antes ya es tarde. Estamos haciendo, digamos, velando al muerto, ¿me comprenden? Ya está. Ya es muy complicado volver atrás. Entonces, la situación con este tema de la deuda pública, como voy a reafirmar posteriormente, es que casi toda la doctrina ya está escrita, hay mucho escrito, pero se la toma cuando ya es tarde, en vez de tomarlo antes, ¿me comprenden?
¿comprenden? Lo vamos a ir profundizando esto que les acabo de decir, ¿no? Bien, Brunicardi, en resumidas cuentas, cuando llega a la Corte va a ratificar la continuidad jurídica del Estado y lo va a fundamentar en esta cuestión de la inclusión dentro del presupuesto. Cuando va a definir qué naturaleza tiene, va a decir es una reconversión de deuda. Acá tenemos una palabra que ya hemos visto. Se convierte una deuda vieja en una nueva deuda. ¿Sí? Básicamente, lo que se va a decir es razonable, es aceptable el aplazamiento de los pagos, es aceptable el interés, y en ese combo, lo que va a decir la Corte, sí es razonable. Si hubiera sido por menos interés, por un plazo eterno, etcétera, hubiera dicho, suponemos, que era irrazonable. Bien, con esto tenemos la cuestión de el fallo Brunicardi. Va a haber un comentario sobre el trato igual a los acreedores. Se va a meter en una parte del fallo Brunicardi y decir, bueno, para que sea razonable, todo ese conjunto de acreedores debe ser tratado de la misma forma. Y también dice, fueron tratados de la misma forma, con lo cual es razonable. Son todos los principios que vamos a ver ahí. Este fallo, repito, léanlo de corte, si tienen tiempo, léanlo todo, es realmente muy enriquecedor por los conceptos que se encuentran ahí, pero también es cierto que es muy largo para este momento. Bien, Brunicardi va a ser citado permanentemente en la doctrina nacional, pero también internacional. Es un fallo muy importante porque involucra cuestiones de igualdad del trato de los acreedores, principios del cumplimiento de no afectar los derechos humanos, los derechos esenciales, el funcionamiento del Estado, los derechos económicos, sociales y culturales. Es el primero que se mete de esta manera previo a la reforma constitucional del 94. Y después, otra cosa que para mí es interesante, en el principio de razonabilidad, la cuestión de los seguros de cambio siempre van a volver en nuestro país. ¿Por qué? Por esta cuestión de la volatilidad del valor del dólar que hace que los estados, los diferentes gobiernos, intenten darle a los ciudadanos, a los inversores, a los capitalistas, digamos, que van a comprar una nueva máquina y a los que van a enterrar inversiones en nuestro país, quédense tranquilos que nosotros lo vamos a compensar, etc. Cuando esto sale mal, sale muy mal, ¿me comprenden? Porque el Estado termina haciéndose cargo de un montón de dinero que en definitiva no esperaba pagar. ¿Alguna duda con el fallo Brunicardi? ¿Comentarios? Bien. Una preguntita. Sí, Julia. Recién lo busqué rápidamente en internet y me salió que es del año 96. ¿Esto es lo correcto? Está bien, sí, es una cosa muy rara, ¿no? Es un fallo que si bien se origina el año 85-86, como muchas cosas suceden, se termina resolviendo muy tarde. Es un fallo que efectivamente de mediados de los 90. Perfecto, gracias. Es así, es una de las particularidades. Hay tantas cosas para decir sobre eso, ¿no? Porque cuando la Corte no toma una decisión, también lo que está haciendo es dejar mucha incertidumbre económica, porque los dueños de los bonos no saben. Yo les voy a contar, digamos, hace un tiempo yo estaba trabajando en el Banco Central y llega un fideicomiso, vamos a ver fideicomisos, integrado por de todo, propiedades, bonos, y en un momento había un bono que nadie reconocía, estamos hablando del año 2010. Bueno, eran los bonos, digamos, de la etapa Brunicardi, para que nos demos cuenta cómo los problemas que no se terminan de resolver te los vas a encontrar. Como uno se dedica a esto, dije, no serán los de Brunicardi, efectivamente nos fijamos y eran esos, bonos que ya no tenían circulación. Es como una especie de basurero nuclear donde vamos a encontrar todas estas cosas. Bien, bueno,
Otro caso, ¿no? Otro caso importante tiene que ver con el caso Horvath. Búsquenlo también ahí en el libro de Corti, en este capítulo, ¿sí? También es una cosa muy interesante por lo que involucra en la temática, ¿no? Horvath es un planteo de inconstitucionalidad de algo que en un momento se volvió bastante tedioso, quizá algún tío se los cuente, me acuerdo de mis tíos que se quejaban por eso, que es una idea también durante el gobierno de Alfonsín que se denominó ahorro forzoso, ¿sí? Es como que el Estado dice, bueno, todas las personas que hayan pagado impuesto a las ganancias y demuestre a través de sus declaraciones juradas determinado nivel de ingresos, van a ser obligados a ahorrar. Y después el Estado le va a devolver ese ahorro, ¿sí? Como si fuera un gran padre que nos cuida la plata a todos nosotros. Bien, por supuesto, es una cosa muy rara, porque uno ahorra voluntariamente, no porque, salvo cuando es chico, que no sé si les habrá pasado, que sus padres decían, no, en vez de gastar en esto, ahorralo en el chanchito o en otra cosa, ¿me comprenden? Bueno, esas situaciones es raro que se den. Bueno, en este caso, Celina quiere preguntar algo, ¿me equivoco? Celina, ahí veo una mano. No, yo no No. apreté. Ah, perdón, no, pues vi que la mano estaba ahí levantada. Bien. Entonces, en un momento, por supuesto, de gran tensión económica, política, etc., al gobierno se le ocurre crear esta figura del ahorro forzoso. Era, como se dice ahora, una suerte de castigo a los que cumplen. Digamos, si usted pagó ganancia, está inscripto en ese momento la DGI, etcétera, se le veía su nivel de ingresos y decía, bueno, esta persona está en condiciones de ahorrar, ¿sí? Y está en condiciones de ahorrar tanto. Entonces, esas personas tenían que transferir desde sus cuentas una determinada cantidad de dinero a las cuentas estatales y el Estado le entregaba, siempre en forma virtual, una suerte de certificado con ese ahorro. Y después el Estado se lo iba a ir devolviendo a lo largo del tiempo. Bueno, el señor Horvath se presenta diciendo que es inconstitucional, etcétera, etcétera, y acá el caso tiene mucho interés para los que nos gustan estos temas, porque es un verdadero tratado de la deuda pública. Si ustedes leen el fallo, repito, hoy por hoy no van a tener mucho tiempo, son creo que 350 páginas, hay un gran debate adentro de la Corte, ¿sí? Entre los diferentes jueces van a tener posiciones concordantes, pero con votos propios. Va a haber un voto directamente en otro sentido, ¿no? Y repito, para los que estudian esto, es un buen tratado histórico sobre el endeudamiento, ¿no? ¿Cómo se origina entonces? A través de esta forma de ahorrar en forma compulsiva, ¿sí? Lo que se plantea en el caso Horvath es básicamente que la mayoría de la Corte va a analizar la naturaleza de digamos, de este instituto del ahorro forzoso, ¿no? Todo el debate va a estar centrado en cuál es la naturaleza jurídica de este engendro jurídico, ¿no? La mayoría de la Corte va a plantear que es un tipo de impuesto sui generis. Cuando no sabemos qué es, le ponemos sui generis. ¿Por qué dice que es un tipo de impuesto sui generis? Porque el Estado, una vez que captaba ese monto,
como en todo impuesto, no tiene que decir hacia dónde lo va a aplicar, salvo en la ley de presupuesto. En cambio, como sabemos, ya lo vimos, en los endeudamientos uno tiene que decir para qué es el endeudamiento. ¿Sí? En este caso ellos dicen, no es un endeudamiento porque el endeudamiento es voluntario y no puede ser forzoso. En cambio, el impuesto sí siempre es forzoso. ¿Por qué? Se aprueba la ley, el Congreso la aprueba, y a partir de ahí todos tenemos que pagar, y el Estado después, hacia adentro, no tiene una asignación específica de ese impuesto, sino que lo va a llevar a rentas nacionales y va a adjudicar el gasto de acuerdo al presupuesto. ¿Se comprende esto? Esta va a ser la doctrina mayoritaria de la Corte. Sí va a decir, bueno, en realidad no es un ahorro, ni forzoso, es un tipo de impuesto sui generis. Va a ser un poco el criterio general. Posteriormente va a decir, este impuesto es razonable y va a estudiar de alguna manera algunas cuestiones. Por ejemplo, si es un impuesto que además tiene una promesa de ser devuelto en el tiempo, lo ideal sería estudiar si efectivamente la base de la imposición es correcta, si los intereses y el tiempo son los adecuados. Bueno, van a meterse en las particularidades de ese, como lo denominan ellos, la mayoría de la Corte, de ese impuesto particular. ¿Sí? De toda esa mayoría va a haber uno de los jueces, de toda esa primer mayoría, que es Molineux O'Connor, que va a decir, es razonable, es jurídicamente correcto, el Estado puede aplicar impuestos, este sería un impuesto raro, pero es un impuesto, con la ventaja que te van a devolver la plata en algún tiempo. Ahora dice Molineux O'Connor, ojo, no vaya a ser cosa que después, con la devaluación y la inflación, etcétera, cuando termine de devolverse, en vez de un ahorro forzoso, el Estado esté devolviendo monedas, ¿me comprenden? Y no estén devolviendo ni nada que se parezca al capital y a los intereses. Él lo pone como un problema, pero que en definitiva le parece que está bien el instituto, que es razonable, que está dentro de la facultad del Estado, etcétera. ¿Dudas hasta acá? Esto es la doctrina mayoritaria respecto a esto. Va a haber un juez, que es Petracchi, realmente es de esos jueces como Fait, Petracchi, que da gusto leer lo que escriben, más allá que uno pueda estar de acuerdo, ¿no? Están muy bien fundamentados. Petracchi va a plantear, de alguna manera, va a estar de acuerdo en la razonabilidad, va a estar de acuerdo en que está dentro de las posibilidades digamos, del Estado aplicarlo, pero va a decir que en realidad la naturaleza jurídica, ahí es donde van a tener una divergencia, es la de un empréstito forzoso. ¿Sí? Y a diferencia del resto de los miembros de la Corte, va a decir, bueno, en realidad nuestro país acepta la posibilidad de un empréstito forzoso. ¿Por qué lo va a fundamentar así? Va a decir, en primer lugar, porque en el artículo 4 y en el artículo correspondiente en ese momento 67 y 75 de la Constitución, que habla de la deuda pública, no distingue entre crédito forzoso o voluntario. Por lo tanto, si no distingue la Constitución, tampoco nosotros lo podemos distinguir. ¿Se comprende el razonamiento de Petracchi? Y después va a ser una historia de la deuda pública mundial. ¿Sí? Va a irse hasta Roma antigua, Venecia, las primeras revoluciones independentistas en América del Norte y acá, y va a decir básicamente que que el empréstito forzoso siempre estuvo presente en los diferentes tipos de estados, ya sea una ciudad-estado, un imperio o los estados nacionales tal cuales los conocemos, ¿no? Va a decir la guerra de la independencia argentina
entre otras cuestiones, obligaba a los ciudadanos a poner determinada cantidad de dinero y después se lo devolvía a riesgo de ganar o perder la guerra, ¿sí? Entonces decía, el empréstito forzoso es posible. Y este es un caso de empréstito forzoso. Esto es lo que va a plantear Petracchi en una exposición que le digo francamente, recomiendo leerla en algún momento, cuando tengan tiempo, etcétera, precisamente porque va a estudiar los tipos de deuda en la historia. ¿Sí? Es un gran tratado sobre la deuda de los estados. Entonces, si bien va a haber divergencias en cuanto a en la naturaleza jurídica, todos los miembros van a concluir que la medida fue razonable, que la situación de emergencia ameritaba tomar una medida extraordinaria, que de alguna manera la forma de devolver capital e intereses también era razonable, que no involucraban una gran pérdida para los ciudadanos afectados, y así el caso Horvath pasa como reconociendo la constitucionalidad de esa norma, en este caso el ahorro forzoso, durante el gobierno de Alfonsín. Entonces tenemos dos jurisprudencias que se originan en el gobierno de Alfonsín, la transición democrática, muy dura por lo que les contaba cómo había sido, el tema de los intereses de la deuda, y se terminan resolviendo con la corte posterior, la corte, vamos a llamarlo, famosa de la época de Menem, con 9 miembros, etc. Va a ser quien va a tener una resolución de estas dos cuestiones. Particularidades, las dos cuestiones le van a dar al Estado un gran margen de maniobra para alterar, reprogramar, reconvertir las deudas públicas, ¿sí? Algo que después lo vamos a ver en otros momentos históricos de nuestro país. El tercer caso es el caso Gali, que yo preferiría dejarlo para la segunda parte de nuestra materia, porque el caso Gali está muy emparentado con lo que fue la especificación después del año 2001-2002 de la gran crisis argentina. ¿Sí? Tiene la misma resolución, por lo cual me gustaría hablarlo en ese momento cuando se va a ver el tema de la especificación, ¿sí? Pero básicamente lo único distinguible va a tomar Brunicardi y va a repetir mucho esas cuestiones, va a tomar una frase que es muy interesante en el caso Gali, que dice, cita el derecho romano, dice, no se puede hacer justicia aunque caiga el mundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Lo que dicen es cierto que los acreedores tienen el derecho, pero nosotros no podemos hacer caer un país entero, perjudicar los derechos de la educación, salud, pago de los salarios mínimos, derechos garantizados mínimos por tratados internacionales, para pagar a un sector de la sociedad. Lo que hay que hacer es reconvertir eso de tal manera de que el perjuicio sea mínimo y que no haya un abuso por parte del Estado en esa reconversión. Paradójicamente, en ese caso, Gali, la otra cuestión que distingo, es que los fallos de Lorenzetti y de Zaffaroni en realidad van a advertir sobre la necesidad, ya visto que el Estado argentino había entrado en default general y de algunos bonos en particular, en el caso Brunicardi, etcétera, va a decir, los contratos son de derecho público, pero el Estado debe tratarlos como si fueran de derecho privado y solo en situaciones extremadamente excepcionales pueden alterar el compromiso. ¿Me comprende? Como diciendo, bueno, no sea cosa que de tanta jurisprudencia terminemos no pagando ninguna deuda. ¿Me comprenden? Me pareció interesante este límite y esta advertencia
que hicieron estos dos jueces en un fallo donde todos votaron en el mismo sentido, pero con diferentes particularidades en el voto. Estos eran los votos de Zaffaroni y de Lorenzetti, que votaron juntos. Bien, dudas hasta acá, interpretación de cómo tomó la jurisprudencia esta cuestión de la deuda. Vamos a volver sobre esto el día viernes. Ahora me gustaría empezar a ver si puedo compartir pantalla, un segundito. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Doctor Marcey, tengo Sí, una consulta. claro, dígame. A mí no me quedó un poco claro cuando habló de los tres requisitos o las tres visiones, que era el estado de necesidad, la legitimidad y la razonabilidad. A mí no me queda muy claro el estado de necesidad porque me confundo un poco con la razonabilidad. ¿Qué se entiende por estado de necesidad? Bueno, la Corte plantea de alguna manera en otra jurisprudencia, también histórica, incluso lo van a ver ustedes en, un segundito, por favor, a ver si puedo, lo van a ver ustedes en lo que es la doctrina de emergencia de la Corte, ¿no? Donde de alguna manera la razonabilidad está dentro de los conceptos para justificarse si estamos o no en una situación de emergencia. ¿Sí? Es razonable, ¿por qué? Uno, porque estamos en una situación de emergencia. Segundo, porque el perjuicio está balanceado, se le paga menos plata, pero con un interés mayor. ¿Se comprende? Bueno, todas esas cuestiones van a estar de alguna forma juntas, imbricadas. Las dos cuestiones, tanto la razonabilidad como el estado de necesidad y urgencia, la Corte los va a desarrollar en un sentido de proporcionalidad entre las medidas y lo que se quiere resolver, que sea por un tiempo determinado, que objetivamente esté en peligro, por ejemplo, la existencia del Estado. Ese sería el principio de necesidad de urgencia, ¿sí? Y la necesidad, a diferencia y acompañando a la urgencia, va a estar dado por el actuar rápido, esta necesidad de tomar medidas sin dilación. ¿Se comprendió un poco mejor o la confundí más? A ver si... Doctor, ya me confundió más. Bien. Bueno, entonces volvemos a la situación, ¿no? La Corte, para cada caso concreto, va a intentar estudiar, ¿sí?, si las medidas adoptadas fueron razonables, ¿sí? Para que sean razonables, va también a ver cuál es la circunstancia de esa medida, ¿sí? Porque una misma medida en una situación de normalidad no es lo mismo que una situación de emergencia, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando se estudia la razonabilidad, se va a ver efectivamente si estábamos o no en un estado de emergencia, ¿sí? El estado de emergencia es un estado tal que esté, por ejemplo, en peligro las instituciones o parte de las instituciones, que esté en gran situación de volatilidad en la economía, ¿sí? Que, por ejemplo, lo que va a plantear que de alguna vez se requieran medidas urgentes y rápidas de adoptar que muchas veces hacen que no puedan pasar por el Congreso y que las pueda tomar el Poder Ejecutivo. Todo ese combo de cuestiones va a influir en la razonabilidad, que va a ser tomar medidas en ese ambiente, pero medidas que sean proporcionales al problema, medidas que sean por tiempo determinado, medidas que sean las adecuadas para salir del problema y salir de la situación de emergencia. ¿Ahora está mejor? A ver si... Sí, ahora sí. Bien, se junta todos los dos conceptos, sí. Salí de la confusión. Se me juntan los dos conceptos, claro. Y me pasaba que no sé cómo hacer cuando hablo de uno y cuando hablo del otro. Bueno, porque están muy relacionados. En general,
podría suceder que haya que evaluar la razonabilidad de medida en situaciones normales, pero en general se dan hay que estudiarla en medidas que se tomaron en emergencia. Esta sería un poco la distinción. Y la diferencia con la necesidad, la urgencia con la necesidad, que la necesidad surge de la velocidad con que haya que tomar esa medida. ¿Está? Si no hubiera una necesidad, iría al Congreso, se debate tranquilamente. Bien. Vamos a volver. Bueno, no vamos a ver, vamos a empezar brevemente con esta cuestión que hace a por qué los países se endeudan. ¿Por qué los países, no solo Argentina, sino la mayoría de los países entra en un endeudamiento? Básicamente, la principal razón es que el sector público es deficitario. ¿Qué significa esto? Que los estados recaudan a través de impuestos, todas las fuentes del tesoro, una cantidad de plata y gastan más que lo que recaudaron. ¿Sí? Eso en sí mismo no es grave, porque si uno gasta un poco más, lo puede compensar con un endeudamiento de corto plazo o de mediano plazo. ¿Sí? Y en general va a encontrar tanto internamente entre sus ciudadanos como en el exterior quien financie ese déficit. ¿Sí? Entonces, una primera razón es esa. Otra razón es cuando el sector privado es deficitario en dólares. Esto se habla bastante poco, pero es casualmente el problema que estamos teniendo desde el 15 de septiembre a esta parte. ¿Qué sucede en estos casos? Que el sector privado, una parte del sector privado, aquellos que exportan, que tienen de alguna manera posibilidades de obtener préstamos en dólares afuera o en euros, van, lo piden, se endeudan y después lo tienen que devolver. Cuando hay una devaluación muy brusca, ese sector privado en realidad comienza a ser deficitario. ¿Por qué? Porque tiene que vender muchos más productos para comprar la misma cantidad de dólares que ahora salen más caros y se les complica poder devolver esa deuda. ¿Se comprendió hasta ahora lo que estamos diciendo? Perdón, ¿podría volver a explicar eso? Claro. ¿Quién se puede endeudar en el exterior? Se puede endeudar el Estado, los estados y también las empresas. ¿Sí? Pueden salir y decir, bueno, yo voy a instalar una planta, modernizar la planta de Peugeot, ¿sí? Va a Francia, pide un préstamo y comienza a modificar la planta acá. ¿Bien? Ese préstamo es en moneda, en euros, en dólares, en moneda que nosotros no imprimimos. ¿Bien? Entonces, esas empresas para poder devolver, venden en pesos, juntan los pesos, los cambian por dólares y van pagando esa deuda. ¿Sí? Hay un momento en el cual, si hay una devaluación muy fuerte, la deuda que yo pagaba con 100 pesos de recaudación y me compraba 10 dólares, si el dólar aumentó, ya necesito 200 pesos para comprar 10 dólares y devolverlo. ¿Se comprende? Entonces, en esos casos, el sector privado llega a un nivel de déficit que le es muy difícil devolver esa deuda en dólares. ¿Bien? ¿Ahora se entendió un poco más? Sí, gracias. Bien. Entonces, la demanda de dólares, euros, yo lo vamos a simplificar en dólares, en realidad puede incrementarse mucho si hay muchas facilidades dispuestas en el mundo para endeudarse. Entonces los países muchas veces permiten que los mismos estados, los privados, se endeuden afuera. También quiero decir esto, para esas empresas endeudarse afuera con un dólar estable al 1 o 2% es mucho más barato que pedir pesos acá al 40%. ¿Me comprenden? A menos que se devalúe el dólar. Se devalúa el dólar, están en problema.
Entonces, muchas veces lo que sucede es que se crean en la práctica seguros de cambio, como les conté. Los estados le dicen a los particulares, quédense tranquilos, porque en realidad no vamos a devaluar porque estamos fuertes, estamos bien, etc. Vayan, en vez de pedirme plata a mí, pídanselo afuera y me traen dólares que me vienen bien. ¿Sí? Yo se los cambio acá, los meto en la reserva del Banco Central y no va a haber ningún problema. Y resulta que vienen los problemas. Entonces, ahí el déficit no solo es público, sino también del sector privado. Cuando Argentina arregla el problema de la deuda pública hace un par de meses atrás, todos estuvimos muy felices, porque dice, bueno, pateamos esto para adelante. Pero había una gran demanda de dólares en el mercado. ¿Quiénes demandaban dólares? No solo los que pedían $200 por mes, que realmente no es mucho, ¿está? Sino todos los que debían dólares afuera, las empresas, etcétera, que decían, ojo que se va a devaluar. Juntemos todo lo que podamos para poder pagar rápidamente lo que debemos. Entonces ahí el Estado puso ese control de cambio del 15 de septiembre de este año. Lo vamos a ver. Quédense tranquilos, después de esto lo vamos a ver. Estoy tratando de explicar lo que produce endeudamiento en los países. ¿Sí? Otra cuestión que influye mucho en el endeudamiento, tanto de las familias como de las empresas, tanto interno como externo, es la liquidez relativa en el mercado. Hoy, como ustedes ya podrán haber leído por ahí, en todo el mundo endeudarse en dólares es 2%, 3%, prácticamente es muy bajo el interés. ¿Sí? Hay mucha liquidez para endeudarse afuera. Ahora, nuestro país no se está endeudando afuera porque nadie nos va a prestar ni a nosotros ni a nuestras empresas, pero durante los 2 primeros años del gobierno anterior, esa liquidez existía y había un flujo muy grande de dólares que ingresaban a nuestro país. ¿Se comprende? Entraban, se cambiaban por pesos, se utilizaban en pesos por acá, esos dólares iban al Banco Central y en un determinado momento hubo una salida muy violenta de esos dólares así como habían entrado. Entonces, esta cuestión de liquidez y de solvencia en el mercado mundial, en general, fomenta que los países se endeuden. Entonces nos vamos a dar cuenta que en la década del 70, todos los países de Latinoamérica, África, etcétera, se endeudaron. En la década del 80 se intentan comenzar a desendeudar porque el interés saltó de 1% a 20%, ¿me comprende? Entonces, en ese momento se trataron de desendeudar, o sea, no hubo deuda nueva, sino que era toda deuda vieja, y en los 90 pasó el efecto contrario. ¿Sí? Durante los primeros años de los 2000, los países latinoamericanos que eran fuertes en materias primas, como el trigo, la soja, el petróleo, comienzan a desendeudarse, en la segunda parte se vuelven a endeudar. Digamos, nuestra historia no es diferente a la historia de casi todos los países. Es de acuerdo a la solvencia o no que haya liquidez en el mercado internacional, que hay una invitación o no a endeudarse, una facilidad o no. A esa facilidad se lo llama la alta financiarización. Un término medio extraño, un anglicismo, se llama alta financiarización. ¿Por qué? Porque significa que hay una masa de dinero fuerte, dólares, euros, yen, etcétera, dispuestos para el que lo quiera ir a buscar. Repito, no es el caso de Argentina por nuestra situación, pero arreglando esto podríamos estar, no lo recomendaría, en esa misma situación. ¿Sí? Una cuestión importante en esto, yo lo puse ahí como falta de transparencia del mercado financiero. Como vamos a ver en la segunda parte de la materia, lo que muchas veces sucede es que mientras el sector bancario está muy controlado,
Las finanzas, las bolsas, los fondos de inversión y demás, tiene un control mucho más laxo. Y eso se traduce en falta de transparencia de ese mercado, con lo cual hay una invitación también a un endeudamiento fácil y sin controles. Sobra plata en un lado y se intenta colocar a como dé lugar en los lugares que supuestamente la necesitan, ¿no? Otra cuestión que va a tener mucha importancia digamos, en el tema de los endeudamientos es, como ya vimos, el tipo de denominación de la deuda, ¿sí? Si esa denominación es en moneda nacional o esa denominación es en moneda extranjera. Como ya podemos ver, los países imprimen su propia moneda, no pueden imprimir la moneda de otro país y mucho menos una moneda fuerte, una moneda de referencia. Con lo cual va a ser muy, vamos a llamarlo así, importante si el país se va a endeudar en un tipo o en otro de moneda. Si hay mucha disponibilidad de moneda dura para los países emergentes, los países en desarrollo, etcétera, esos países van a tener una pulsión mayor a, bajo la excusa de solucionar los graves problemas históricos, a endeudarse. Y se van a endeudar en una moneda que no es la que imprimen. Con lo cual, si esa moneda tiene un problema, van a pagarlo muy duro. Y de eso conocemos bastante, ¿no? La otra cuestión, que para mí es la más importante, que va a influir como factor y causal de endeudamiento, es si hay control o no a los ingresos y salidas de esos capitales. En nuestro país es un ejemplo de controles a la entrada y salida muy fuertes en este momento. Si nos paramos en los 4 años de Macri, eso cambia radicalmente. En nuestro país tuvimos fuerte control desde el 2011 hasta el 2015, 2016, casi ningún control hasta el final del gobierno de Macri y férreos controles ahora. ¿Se comprende? Todo esto influye decisivamente en si te podés endeudar o no te podés endeudar. ¿Se comprendió esto? ¿Cómo es la institucionalidad de la posibilidad de endeudarse o no? Y en todo esto hay una suerte de equilibrio. Ni es bueno una apertura total en un país como cualquier país latinoamericano, ni es bueno un férreo control, porque así como no te sale ningún dólar, tampoco te entra. Como meterle un candado a la puerta y vos decís, me tengo que manejar con lo que tengo. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Por qué es lo que estamos viviendo en este momento? De alguna manera esto es lo que está pasando ahora, ¿no? Bien. ¿Puedo seguir? Son y 43. Bien. Hay que distinguir. ¿Hay alguien ahí? ¿Me quieren hacer una pregunta? Estoy preocupado porque nadie dice nada. No, yo puedo decir, Sí. ¿qué tal? ¿Qué tal? No. No sé, yo me conecté unos 10 minutos tarde, pero no sé si lo hablaron, pero ayer hubo una entrevista al expresidente Macri. Sí, no lo hablamos. Que abordó todos estos temas que estamos tratando en esta materia. La verdad, así uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, creer que sea cierto o sea mentira, ¿no? Pero me quedé con una frase que fue muy contundente, que dijo, de cada $3 que tomé de financiación, de deuda externa, 2 fueron para pagar compromisos de deuda anteriores y el otro fue para cubrir el déficit del Estado, que no,
que yo no pude reducir porque los presupuestos que estuve obligado a ejecutar fueron firmados por o fueron sancionados por un Congreso en el cual yo tenía minoría en ambas cámaras. Bien. Esto tiene que ver un poco con el análisis de Bruno Icardi que decías antes, Sí. porque dice, en definitiva, la deuda externa o la deuda o el déficit fiscal por el cual uno sale a necesitar o tiene que salir a endeudarse, es por causas que de alguna manera las legitima el Congreso. Bien. Así que cerraba un poco, porque fue como una especie de fallo de Bruno Icardi al revés, ¿no? O sea, decir, pero desde un ámbito de opinión política, algo parecido a lo que dice la Corte. O sea, Bien. muchachos, Bueno, pase lo que pase, la culpa siempre la va a tener el Congreso. bien. Yo no lo escuché el reportaje, así que no lo vamos a... Yo preferiría hacer lo siguiente. Como vamos a ver el viernes el tema de este último periodo que usted plantea, ¿no? Vamos a opinarlo después que veamos esto, pero yo creo, si bien no escuché el reportaje, que eso debe ser cierto. ¿Está? Cuando se dice dónde está la plata en la cual nos endeudamos, efectivamente, yo estoy seguro que fue y creo que están los números y habría que mirarlo bien, está ahí, no es fuga de capitales, no es... Ahora, echarle la culpa al Congreso de un proyecto que en definitiva hizo el Poder Ejecutivo y el proyecto fue aprobado en el Congreso, en realidad no me parece una justificación sincera. Yo igual me comprometo a mostrarles números de esto que estamos hablando, ¿sí? De qué pasó y demás. No creo ni en la teoría de la fuga total, ni en la teoría de la inocencia total. Vamos a tratar de ver qué pasó y cómo se financia ese déficit. Entonces me tomo el compromiso de mirarlo esto el viernes, para tratar de tener una imagen completa de todo, ¿no? Por eso este momento es tan bueno, porque nos permite escuchar diferentes voces y ver y aplicar un poco lo que vamos diciendo acá. A mí me gustaría, siempre repito, estos son conceptos más económicos que jurídicos, distinguir, ¿no? Hay un déficit de la balanza de pagos, que es de la balanza comercial en realidad, que es la diferencia entre lo que uno exporta contra lo que uno importa, ¿sí? Y esa balanza de pago va a estar, si nos paramos en nuestro país, Argentina comercia con unos 20, 25 países, unos más importantes que los otros, y en algunos casos pierde, en otros casos gana. Y hace una cuenta, y esa cuenta es en dólares. Ese es el superávit o déficit comercial de todos los países entre sí. ¿Bien? Y después tenemos el déficit de la cuenta corriente externa. Ese déficit, yo lo pongo en el tercer renglón, es sumar, de alguna manera, la balanza comercial más menos la deuda financiera, que es lo que se pagan los privados y el Estado en lo que deben en dólares afuera por deudas, ¿sí? Y eso nos da la cuenta corriente de la balanza de pagos. Si tuviéramos que tomar nuestro país el año pasado, o sea, con Macri y con este gobierno, con pandemia, sin pandemia, crisis, lo que ustedes quieran, la cuenta 1 da positiva y la cuenta 2 da negativa. ¿Qué significa esto? Que Argentina en este momento tiene un superávit comercial muy importante, ¿sí? O sea que no somos deficitarios ahí. Pero cuando le sumamos lo que se paga por deuda pública y deuda privada hacia el exterior, o sea,
convertir en dólares y pagarlo afuera, ahí sí somos deficitarios. ¿Se comprende? Entonces, cuando tenemos ese déficit ahí, que son dólares puros o yuanes o euros, hay que salir a conseguirlos. Normalmente, todos los países del mundo van y lo consiguen. ¿Por qué? Porque alguien se lo va a prestar. Cuando el país tiene problemas, no va a encontrar quien se lo preste. ¿Me comprenden? Y en ese caso, va a entrar en problemas. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? ¿Se comprende? A ver si podemos parar ahí. Bueno, quiero que estos dos conceptos queden claros. Al principio del gobierno, durante parte del gobierno de Macri, parte de la última etapa de Cristina Kirchner, estábamos en los dos abajo. Eso es muy grave. ¿Está? Ahora tenemos uno abajo, pero no lo podemos financiar. Este es el drama que tenemos en este momento, uno de los principales dramas. Es que nadie nos preste esa diferencia. ¿Sí? ¿Se entendió estos dos conceptos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Con esto quiere decir que hay una noticia buena y una mala. Una estamos bien, en la otra estamos en un problema. Por eso, refinanciar la deuda pública y patearla para dentro de 3 años es bueno porque nos ayuda a cerrar los dos déficits y tener, de alguna manera, la posibilidad de exportar más comercialmente y volvernos superavitarios en las dos cuentas. ¿Bien? ¿Dudas? Me asusta que no pregunten, Supongo que están entendiendo. Bien. Profe, Sí, perdón, Zaira. el Sí. déficit de balanza de pagos no me quedó claro. Es el O más sea, sencillo. sería como la parte... La vaca, trigo, lo que mandamos menos los celulares. ¿Está? Esa cuenta nos da muy arriba. Nos va a dar a fin de año 19.000 millones de dólares a favor. O sea que nosotros le exportamos más al mundo que lo que le importamos. ¿Bien? ¿Se comprendió? Después, la segunda cuenta, le agregamos lo que tenemos que pagar los privados y el Estado al exterior en dólares, que son préstamos, la parte financiera. Ahí estamos mal, o estuvimos mal y ahora estamos viendo si la cerramos lo más equilibrada posible. ¿Bien? ¿Ahora sí se entendió, Gracias, Zaira? sí. Bien, bien. Sí, gracias. Ahora, el concepto interesante. Lo que esto significa que todos los países somos deudores y acreedores. Todos necesitamos esa parte del celular que lo fabrica en otro lado. Ningún país podría decir, cierro mi frontera y vivo con lo que tengo, a menos que esté decidido a vivir muy modestamente. Están con mucha austeridad, con los celulares que duren 10 años o 5 años, digamos, intentando traer lo menos posible de afuera y arreglándosela como puede. Nuestro país, como comida tenemos, podríamos sobrevivir un tiempo, pero ¿cuánto tardaríamos en extrañar la posibilidad de tener un Samsung recién salido? ¿Me comprenden? Es difícil. Entonces empezaría el contrabando, todo lo que conocemos. Entonces, todos los países son deudores y acreedores. Algunos siempre, algunos en determinado momento y algunos son siempre acreedores. Por ejemplo, Estados Unidos es un gran deudor del mundo. ¿Sí? Es el país que más le debe al mundo, pero tiene la moneda mágica. Entonces, con eso va compensando esa posibilidad. Es la ventaja de tener una buena moneda. Cuando no tenés una buena moneda, estás en problemas. Entonces, esto significa que si nosotros tomáramos los 203 países, no sé cuánto hay en este momento en el mundo, restáramos y sumáramos
los déficits y superávit de la balanza de pago y de la cuenta corriente de todos los países, la cuenta cuánto nos daría. A ver. Bueno, qué raro que no conteste. Daría 0. Debería 0. Claro, porque se van compensando mutuamente, ¿sí? Por supuesto, tenemos que sacar la venta de droga, la venta de armas, la trata de personas, etc. ¿Sí? Eso está en lo ilegal. Pero si tomamos las cuentas nacionales de todos los países, sumamos y restamos todo, debería dar 0, porque todos nos prestamos y somos acreedores del otro. Y cuando uno se pone a mirar país por país y ve que los países como Estados Unidos son los que más plata le deben al mundo, significa que este es un imperio raro, ¿sí? Es un imperio que vive a costa de lo que los demás le creemos. Y entre otras cosas, usando su moneda. ¿Está? Al tener la moneda de ellos se financian con esa posibilidad. ¿Se comprenden? Esta es la gran paradoja del imperio moderno, la Pax Americana, ¿sí? Cuando íbamos a Roma, otro imperio, los romanos iban, invadían, y lo que querían era cobrarle tributo, para pagar menos en la sede central de su imperio, Roma y sus circunstancias, ¿no? Entonces, eran imperios que intentaban promover determinado bienestar para que puedan pagar tranquilos y no le hicieran rebeliones adentro, ¿sí? Inglaterra fue un imperio que pactaba acuerdos con lo que hoy es el Commonwealth, ¿no? Donde le decía, bueno, yo te voy a dar un precio preferencial por la carne, un precio preferencial por el trigo. A cambio vos me compras las camisas, todo el producto de la industria textil, etc. ¿Me comprenden? Bueno, este tipo de imperialismo moderno es un imperialismo en el cual la sede del imperio vive del préstamo que le da todo el mundo, los chinos principalmente, que le compran sus bonos del tesoro. Hace mucho alguien me decía, Estados Unidos va a caer porque los chinos van a vender los bonos del tesoro y lo van a hacer fundir. No, porque si vos tenés como ahorro los bonos, si los vendés los hacés bajar de precio. Entonces se quedan sin ahorro. Es una relación muy complicada entre esos dos países. Bien, entonces esta idea de un mundo que colabora mutuamente funciona casi siempre hasta que algún grupo de países dicen, tengo mucho déficit, ese déficit en la balanza comercial me requiere dólares todos los años, y un día le dicen, no te vamos a prestar más. Esto es Macri, principio del 2018. Se le dijo, se terminó abruptamente. Y lo que dice Macri es, yo fui al Fondo Monetario Internacional, me dieron mucha plata para evitar la catástrofe. Este es un poco lo que el discurso que va a plantear el gobierno anterior. ¿Sí? El discurso de los opositores de ese momento es, se fugan la plata. Bueno, nada era de alguna manera de esa manera. Todo era de alguna manera un discurso político para cada uno defender su posición. Nosotros vamos a intentar caminar un camino donde intentemos explicar lo que sucedió. Bien, sin malhechores, sin corrupción, digamos, eso es otro problema. Ya les dije que la corrupción que la investigue la justicia. Nosotros tenemos que ver y partir de la situación, como dicen los teóricos de la ciencia política norteamericana, que el objetivo de todo gobierno es ser reelecto, ganar la elección, seguir gobernando, seguir teniendo el poder, no equivocarse y llevarse la plata, ¿me comprende? No ese es el objetivo de todo político. No, político, si yo soy un empresario que quiere ganar plata, lo que quiere es retener el poder. Bien. ¿Qué le pasa para tener? No sé qué hora estamos. Esperen un segundito.
Ah, ya está. Ya es la 1, profe. Ya es la 1. Vamos a cortar acá y lo vamos a dejar para dejarlo con las ganas, y lo dejé más confundido para la próxima. ¿Qué pasa en la Argentina para obtener los dólares? Y voy a dejar esta incógnita. Sí es cierto que Argentina hoy tiene un proyectado de 19.000 millones de dólares, ¿sí?, de balanza comercial, que no va a pagar plata afuera, ni al Fondo Monetario, ni a nadie, de acá por lo menos 8 meses. ¿Por qué las arcas del Banco Central dicen que están vacías? No tendría razonabilidad esto. Debería haber mucha plata en el Banco Central. Entonces lo que vamos a tratar de explicar es la particularidad de países latinoamericanos, algunos africanos, como digamos nos pasa a nosotros, y en especial una particularidad argentina, que es la dificultad para obtener esos dólares, ¿sí? Y decir, bueno, si sobran 19.000 palos, que vengan a las arcas del Banco Central. Vamos a tratar de explicar el viernes esta paradoja, por llamarlo de alguna manera, de la situación argentina. Bien, nos vamos, lo abordaremos el viernes, dudas, comentarios, así ya cortamos. Doctor Macei, yo tengo una consulta. Marina, sí. Pasa que me parece igual cuando el tema de la balanza comercial y la Sí. suma y la resta no me quedó muy claro. ¿En qué momento vos tenés que restar y en qué momento tenés que sumar? Porque decía sumar o restar, como que dijo. Bueno. O sea, no sé distinguir si es lo uno o lo otro. Bien. Pueden ser las dos cosas. Digamos, si usted exporta 10, le resta lo que importa, que pueden ser 8, le va a quedar un superávit de 2 pesos. ¿Sí? ¿Está bien? Eso en el comercio, en todo el comercio exterior argentino. Ahora, la segunda cuenta es lo que usted tiene que pagar por deudas. A veces suma, ¿por qué? Dice, ¿por qué suma? Porque de golpe le entran por deuda pública o por deuda de los privados millones de dólares. Entonces, en ese caso no resta sino que suma. ¿Me comprende? Cuando paga resta, cuando... Sí. Bien, cuando recibe la plata, que es un momento hermoso, suma. ¿Está bien? Bueno, Julia. Sí. Julia quería preguntar algo, ¿bien? Está la manito levantada, por eso. No. ¿Julia, yo? Sí, tenía la mano. No. Estaba con la mano así, perdón. Bueno. Bien, ¿alguna otra cuestión? Piensen y lo vamos a seguir viendo el viernes, ¿sí? Para ir a mayor precisión. ¿Bien? Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Bien. Nos veremos entonces. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.